enseñar de la parábola de los dos deudores. Lucas capítulo 7, verso 41 y 42. Muy bien, Lucas capítulo 7, versículo 41 y 42. Mire lo que dice el Señor en la palabra. Lucas 7, 41 y 42. Dice así el Señor, sígame con su mirada. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Verso 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Esa es la parábola de esta noche. Dos versículos. Esa es la parábola de donde usted y yo vamos a tener grandes enseñanzas para nuestra vida. En esta parábola vamos a aprender tres lecciones. Los que toman nota: uno, vamos a aprender que el Señor quiere mostrarle a Simón lo descuidado y desatento que fue con Jesús cuando estuvo en su casa. Mire, en esta parábola vamos a ver que este hombre fue desatento, descortés con Jesús cuando él visitó su casa. Segunda lección en esta parábola: cuánto ama al que está agradecido con Dios. Cuánto ama el que está agradecido con Dios por haber sido perdonado de sus pecados. Eso vamos a ver en esta parábola. Cuánto ama el que está agradecido con Dios por haber sido perdonado de sus pecados. Y tercera lección de esta parábola: ser un simple religioso no cambia su condición delante del Señor. Se necesita arrepentirse para lograr disfrutar de la gracia del perdón del Señor. Eso se necesita. Estas tres lecciones son las que vamos a aprender de estos dos versos. Pero para poder entender lo que esta parábola que el Señor ocupa en medio de la visita a una casa, es necesario leer el contexto desde el versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Entonces usted va a ver de dónde sale estos dos versos que son aplicados como parábola en medio de una visita. Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Los fariseos no se juntaban con los pecadores. Los fariseos pensaban que si tocaban a un pecador o si se acercaban a un pecador, ellos se contaminaban. Eso es lo que los fariseos en su entendimiento religioso manejaban sus vidas. Ellos se juntaban solo con los suyos. Cuidado con que nosotros digamos: solo me junto con los hermanitos, solo me junto entre los de la iglesia y no me junto con el vecino porque es pecador, porque me puedo contaminar. Eso solo hacían los fariseos, los religiosos. Usted y yo no somos religiosos. Usted y yo hemos sido llamados ¿para qué? Para amar al prójimo. Para amar al prójimo. El segundo mandamiento que el Señor manda es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces los fariseicos, los religiosos, Dios no quiere. En nuestra congregación no debe haber fariseos, no debe haber religiosos. Es necesario cumplir con la palabra. Él dice que amemos al prójimo, no dice que hagamos lo que hace el otro. Nosotros debemos ser aliento, luz, sal para el resto. Pero el Señor manda amar al prójimo, amar al prójimo. Los religiosos solo se apartaban de la gente porque pensaban que se contaminaban. Mire, una de las cortesías de buena educación en la costumbre judía eran tres cosas cuando uno llegaba a la casa del judío. Uno era saludar con un beso, con un ósculo santo. Sí, entre hombres también en el tema judío, el beso en la mejilla significaba: estoy en paz contigo, shalom, bienvenido. Eso es lo que decía: la paz de Dios sea contigo.
Eso era cuando la cortesía. Ahora en nuestro medio podemos decirlo como un curso de relaciones públicas. ¿Y qué más es esposa? ¿Esposa? Estás en otro baile. Etiqueta y protocolo. Esa es la idea. La etiqueta y el protocolo en el tema de los judíos era cuando alguien venía, recibirle con shalom, beso, el ósculo santo. Segunda cortesía de buena educación que había en los judíos era de lavar los pies de la persona que llegaba a la casa. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús caminaban solo con sandalias, entonces se llenaban de polvo porque tenían que caminar algo trecho. No era el pavimento que hoy usted y yo tenemos. Ahí no había tranvía, no había el trole, no había el bus, no había nada de eso. No, había que caminar. Y en la caminada pues se ensuciaban los pies y de cortesía tenían que ellos lavar los pies. Habían dos formas. Uno, lavaba el dueño de casa cuando éste no tenía criados, pero cuando el dueño de casa tenía criados o siervos, estos lo hacían por el amo o por el dueño de casa. Y tercera cortesía que había en el pueblo del Señor era ungir con aceite para darle la bienvenida. ¿Por qué ungían aceite? Porque de el caminar la polvareda de la piel se reseca. ¿Acaso usted no se pone crema cuando sale a la tacunga? ¿Acaso usted no se pone cremita cuando está en Quito? O porque si no se le parte la piel o se le sale la paspa, pasposo, ¿no? Y tiene que usar ¿qué? Crema. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Otra de las formas de cortesía era regarle aceite y ponerle aceite y darle nuevamente para que esté limpio en medio de la visita. Estas tres básicas maneras de protocolo y etiqueta judía eran necesarias, pero en medio de esta historia que usted y yo vamos a leer, de este relato, de esto que aconteció, vamos a ver que este fariseo no tuvo la menor cortesía con el Hijo de Dios. No tuvo ni la delicadeza de darle o recibirle con un beso en su casa. Vuelvo a leer el verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Aquí la palabra rogó quiere decir que estaba al nivel. O sea, te ruego, ven acá, ven, vos eres igual que yo. Si yo soy maestro, tú también eres maestro. Si yo soy rabí, tú también eres rabí. O sea, no era un pedido de clamor, no era un ruego de humillación, sino era un ruego de tú a tú, de yo a yo, de maestro a maestro. No hubo la menor cortesía de él. Simplemente le dijo, le rogó a Jesús que comiese con él. Simón estaba mostrando su mala educación y un mal anfitrión en medio del trato a Jesucristo. Rogó quiere decir en el griego erotao, que significa que era una actitud de igual a igual. Este fariseo se creía igual o más que el mismo invitado, o más que el mismo invitado. Por eso era el trato que tuvo con Jesús. Y ya vamos a ver qué tipo de trato tuvo. Mire lo que dice. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Cabe la pena señalar que en el tiempo de Jesús, los judíos, la mesa no es como la que usted y yo tenemos. Mesas altas, sillas altas. La mesa de ellos estaba más o menos comprendida del suelo a 50 o máximo 60 centímetros de alto. Y en lo cual ellos se sentaban sobre cojines y se arrimaban o se inclinaban sobre cojines en su espalda. Así es como ellos compartían alrededor de la mesa. Mire, Jesús estaba en la casa, en la mesa. Estaban inclinados alrededor de la mesa. Pero mire lo que dice el verso 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Esta palabra era quiere decir que ya no es pecadora, ¿verdad? La palabra era es el verbo pasado. Yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, ellos eran y vosotros erais. Ahí conjugue el verbo era, ¿sí? De pasado. Es interesante saber que aquí en el relato, el verso 37 dice,
entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, da a entender que esta mujer había escuchado en algún momento había escuchado que la palabra de Dios. Ahora, bien dice el texto, la fe viene por el y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Ella en algún momento escuchó las palabras y estas produjeron fe en su vida, arrepentimiento en medio de su comportamiento y cambio de vida. Por eso aquí dice que era pecadora, era tiempo pasado, mas ahora cuando estaba esta mujer queriendo entrar a la casa, ya no era pecadora, ya no era una mujer de dudosa procedencia, una mujer malhechora. Cabe la pena indicar que aquí en ninguna parte del texto hay dos maneras. Unos teólogos dicen que es María Magdalena, otros dicen que es María la hermana de Lázaro, pero en el contexto, en la forma de cómo está relatada aquí la porción bíblica, no da de quién es, si es la María Magdalena o si es la otra María. Lo que sí dice es que era una mujer que había pecado, pero ahora había sido perdonada. ¡Qué tremendo! ¿Usted había pensado eso? Una palabrita lo que significa. Era pecadora. Mire, esta mujer había escuchado. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo entró en la casa? No me pregunte cómo entró una pecadora. Era pecadora, era la casa de un fariseo, de uno que no quería contaminarse. ¿Cómo es posible? ¿Por dónde se entró? ¿Por la puerta de atrás, la del frente, la ventana, por arriba? Yo no sé, pero de que sí sabemos que se entró. De que entró, entró. Y vamos a ver para qué. Versículo 37, segunda parte. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Alabastro, el frasco estaba hecho de un material hoy por hoy conocido como el mármol, tipo mármol. Ese era el tipo de material con el cual estaba hecho este alabastro. Alabastro es el recipiente que contenía ¿qué? El perfume. Usted y yo somos un alabastro. Usted y yo somos una vasija, un recipiente que contiene lo más rico, que es el Espíritu Santo del Señor. En este alabastro estaba siendo contenido ¿qué? El perfume, algo costoso, algo de valor, algo que producía un buen aroma. Eso es lo que debe producir nuestra vida, que de nosotros, ya que tenemos el Espíritu Santo, debe verse un buen aroma de santidad, debe verse un buen aroma de andar en el testimonio del Señor, en la palabra de Dios. Usted como alabastro, conteniendo el Espíritu Santo de Dios en la vida, ¿qué perfume está dando al Señor? Un perfume costoso, un perfume que genera un olor fragante delante de Dios. Su vida es un olor fragante. Su vida, su alabastro es un olor fragante delante de Dios. Alabastro hecho de mármol, perfume caro, costoso, pero sobre todo marca la actitud de una mujer que había conocido del perdón. Una mujer que conoció del perdón tenía una actitud de agradecimiento. La actitud que debe tener un pecador arrepentido es gratitud, es ser agradecido. ¿Acaso no fueron 10? ¿No fueron? ¿Dónde están los otros 9? ¿Qué estaba esperando el Señor? Que vengan a agradecerle, y solo llegó uno. ¿Recuerdan ustedes? Mire, en Lucas, vamos más allá, Lucas 17, 5, 17, 15 al 19, perdón, 17, 15 al 19. Lucas 17, 15 al 19 dice: entonces uno de ellos, hablando de los leprosos que habían sido enviados para que sean sanados, verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado,
volvió glorificando a Dios en gran voz. En otras palabras, agradecido. Venía gritando, no importa quién le oiga, solo él sabía que fue sanado. Y él regresó, verso 16, y se postró. Forma de adoración. Forma de adoración. ¿Qué es adoración? Postración. Yo no soy nada, tú eres todo. Postración. Y se postró, rostro en tierra, humillación, postración. Mire, en tierra a sus pies. ¿A los pies de quién? No hay lugar más alto donde usted y yo podamos alcanzar a llegar que a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. ¿Qué más dice? Dándole gracias. Cuando usted viene con acción de gracias a la congregación, usted viene con una verdadera postración, humillación, reconociendo que Él es Dios. Usted viene con una actitud de corazón de agradecimiento por lo bueno que Él ha sido con usted, a pesar de las circunstancias que puede estar pasando. ¿Qué actitud? ¿Con qué actitud venimos a donde el Señor? Mire, versículo 16, dándole gracias. Y este era ¿quién? Samaritano. Ni siquiera era de la raza judía. Era parte, primo, samaritano. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? El Señor está esperando gratitud de sus hijos. El Señor está esperando gratitud de aquellos que reciben un favor, de aquellos que son sanados, curados, restaurados, perdonados. No solo espere un milagro, el mayor milagro es haber sido salvo, perdonado los pecados, librados del infierno, de la condenación eterna, y ahora estamos sentados en lugares celestiales, dice la palabra. Versículo 17, segunda parte. Y los 9, ¿dónde están? Ingratos, que el Señor no encuentre en esta noche, ni en este mensaje, gente ingrata. Versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. El Señor espera gratitud. Y para cerrar, verso 19, le dijo: levántate, ve, tu fe te ha salvado. Una cosa es sanado y otra cosa es salvado. Los 10 fueron sanados, pero solo uno fue salvo. Solo uno fue salvo. 10 fueron sanados, pero solo uno fue salvado. La acción de gracias puede traer bendición a la vida de la persona. Regreso al versículo 37 de Lucas 7. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Mire, debemos ser agradecidos con el Señor. En Efesios capítulo 5 verso 20, Efesios capítulo 5 verso 20 dice: dando siempre gracias, dice, por todo, sea bueno o sea no tan bueno, sea en la salud o en la enfermedad, en banquete o en caldo de cebolla, en todo, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sed agradecidos, hermanos. La medida de gratitud al Señor es saber cuánto valoro el sacrificio de Cristo por mí hecho en la cruz del Calvario. Cuando usted ve la obra de Cristo por su vida, usted tiene que vivir agradecido. No basta grandes milagros. Con el mero hecho de que Cristo vino, murió, nos perdonó, nos liberó, nos dio una nueva identidad, nos hizo sus hijos, es basta y suficiente para esperar la muerte en Él, para esperar el día que venga para que nos lleve. Porque como dijo el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué son estos 70, máximo esfuerzo del hombre? 80 años.
comparado a una vida eterna. Acción de gracias, hermano, acción de gracias. Debemos vivir agradecidos. Esta mujer que estamos revisando, esta mujer que antes no le dio vergüenza mostrar su pecado, ahora no le da vergüenza mostrar su gratitud al Señor. No importa lo que digan, no importa lo que critiquen, no importa si me juzgan, como Mical hizo con el rey David. Mical desde la ventana le vio a David que estaba entrando, remolineando, danzando cuando el arca del pacto fue recuperada para el pueblo, la presencia de Dios. Y Mical le menospreció en su corazón, dice. A veces en las iglesias, en las congregaciones, hay gente que menosprecia cuando una persona alza manos, cuando una persona se quebranta, se arrodilla, cuando una persona danza, cuando una persona se mueve, se postra, alza su voz en oración. La gente solo critica, juzga, señala. Y eso es un pecado. Eso es un pecado. Mical pecó, despreció en su corazón lo que David hizo. Y si usted algún día lo ha hecho, pídale perdón al Señor. Porque ese es un pecado y no confesado. Trae apago del espíritu. El espíritu se apaga cuando los pecados no son confesados. El mensaje no es tan sencillo. El mensaje es fuerte, pero es bueno. Es bueno. Versículo 38. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando. Quiere decir que ella estaba buscando el momento preciso para acercarse al Señor y hacer todo lo que su corazón, todo lo que en ella había de derramarse en acción de gracias por el Señor. Mire lo que dice: y estando detrás de él a sus pies, llorando. Aquí llorando no quiere decir como cuando usted y yo lloramos de ahí, como el Kiko. No, llorando quiere decir en el término griego, quiere decir abundantemente. Recuerde que los términos en griego, al traducirlos al español, solo lo ponen con sinónimos, pero el contexto original son conceptos de cada palabra. Cada palabra trae un concepto completo, mas no solamente lo debemos leer literalmente o como un sinónimo. Aquí dice la palabra que esta mujer estaba expresando sus sentimientos, expresando y mostrando sus emociones al Señor, sin importar quién le vea. Esta mujer estaba llorando abiertamente, a vista de todos, a paciencia de todos. Hoy hay llanto de tristeza. Sí, Jesús lloró cuando estuvo en la tumba de Lázaro. Mire, el llanto de gratitud, esta mujer. Hay tipos de llanto. Hay muchos lloran de las puras iras que tienen. Es que y lloran de las puras iras. Otros lloran de amor. Otros lloran de decepción. Otros de frustración. Pero aquí esta mujer llora de gratitud. De gratitud. Así que una lágrima, ¿a usted le ha salido lágrimas de gratitud? Lágrimas de gratitud al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? El llanto debe ser genuino, no fingido, no forzado, ni tampoco manipulado. Lloren hermanos, no. Eso es manipular. No fingido, no forzado. Llora, ve, llora. No, ni tampoco manipulado. Mire lo que dice el Salmo 42:1. Salmo 42:1. 42:1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Este adorador lloraba, pero no con lágrimas pocas, sino con derramamiento de lágrimas. El concepto de lágrimas aquí es de llorar o llover abundantemente.
En el término griego, vamos nuevamente por favor a Lucas capítulo 7, verso 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Regar quiere decir que ella era como lluvia de sus ojos, lluvia incontenible. Eso es lo que dice. Cuando menciona la palabra regar con lágrimas sus pies, quiere decir que no solo unas 4 lágrimas por ahí. No, dice que ella lloraba abundantemente, llovían lágrimas de sus ojos. Salmo 6:6. Salmo 6:6 dice: me he consumido a fuerza de gemir, de lamento, de lágrima, toda la noche inundo de llanto mi lecho. ¿Se da cuenta? Tremendo. Algunos cuando se levantan es porque las babas se les ha ido en la almohada, no porque han llorado. Ese tipo de lluvia no. También dice el verso 38 de Lucas 7: comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Enjugar quiere decir que el momento que estaban mojados los pies del Señor, ella procedió a secar lo mojado con sus cabellos, porque se entiende que tenía la mujer pelo largo y abundante. Pelo largo y abundante. Ahora no es necesario tener el pelo largo. Algunas hermanas dicen: uy, ahora ya. No pasa nada. No pasa nada. Miren, entonces dice que al mismo tiempo que lloraba, al mismo tiempo empezó a secar. Imagínense, esta mujer dice, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer besaba. Besar no con un beso así, ya. No, es un beso cuando usted se va de viaje un año al extranjero y regresa a ver a su familia. ¿Cómo le ve a su esposa? Yo no sé, pero ¿cómo le ve a su esposa? Venga, vente, mija, le abraza. Besar con ansia. No así delicadamente. Alcen las manos. Muévanse un poco. Con ansia, dice que el beso era con ansia. Con ansia, con desborde, así como lloraba, así como le secaba, así era la ansia de besarle al Señor. Mire, esta mujer estaba tan agradecida que todo esto era una completa adoración delante del Señor Jesús. Era una completa adoración. ¿Cómo le besaría a Jesús usted esta noche si le tuviera aquí delante? Contéstese. ¿Como Judas? Porque ese beso también. O beso como esta mujer. Y lo ungió con el perfume, dice. Lo ungió, le regó el perfume. Le regó. Recuerde que el perfume no es como ahora en chisgueteros. Era gotas grandes, chorrear. Cuando usted coge y compra el aceite para poner en el sartén, usted coge, le abre, le bota todo. Así le botó todo. No era grosera. Y mire el Señor con qué actitud recibe. No me manches, no me ensucies, ¿por qué me haces eso? Él recibe de buena manera cuando viene un corazón contrito y humillado. Versículo 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, mire, cuando vio esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí. Este fariseo reaccionó. ¿Y cómo reaccionó? Delante de los demás, no pasa nada. Pero acá en su corazón, acá en sus pensamientos, dijo, ¿dónde está? Verso 39, dijo para sí, si fuera profeta, aquí comprobamos con desprecio, si fuera profeta, por eso él no tuvo la mínima educación con el Señor desde el comienzo. Aquí se comprueba, ¿a quién dice ustedes? Esta china, esta empleada, esta que anda a hacer bien las cosas.
con desprecio, con maltrato, no con cortesía, no con amabilidad. ¿Ah? Cuidado con que podamos tratar a los demás así, con desprecio, con despotismo, como ser dictadores. Uy, mire, si fuera profeta, él dudaba del liderazgo, de la autoridad, de la identidad del Señor Jesús. Si fuera profeta, conocería quién es esta clase de mujer. Mire, dijo para sí, lo pensó en su mente, Jesús, si fuera profeta, dudando, ¿qué clase de mujer es? Es para la gente, para Simón es, pero la palabra dice era, ¿verdad? La palabra dice que era pecadora, pero para Simón, ¿qué es? Todavía sigue siendo pecadora. Para usted decir, no, pero si tú sigues pecando, sí, pero soy hijo de Dios. No, es que sigues alcohólico, que eres borracho, sí, pero soy redimido por la sangre del Cordero. La gente todavía nos tiene a veces como aquellos que éramos antes, mas ahora somos nuevos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, nuevas. Dice versículo 39, última parte, conocería quién es esta clase, desprecio, clase de mujer, es la que le toca. Para Simón, para fariseo todavía seguía siendo pecadora, pero no sabía que ella ya era perdonada, ella ya fue perdonada. Versículo 40, vamos terminando. Versículo 40. Entonces respondió Jesús que todo lo sabe. Simón menospreció la omnisciencia de Dios, porque Dios todo lo sabe. No sé qué está pensando usted en esta noche. No sé qué estará pensando. Aquí les veo que están, pero no sé qué está pensando. Tal vez me está juzgando, tal vez me está criticando. No. Mire, aquí dice que Simón se sorprende cuando el Señor le dirige la palabra. Apenas él estaba pensando. Entonces, verso 40, respondiendo Jesús le dijo, pregunto, ¿Simón habló lo que pensó? No habló lo que pensó. Pero Jesús le responde a los pensamientos y le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Sorprendido Simoncito, ¿no? Di Señor, di Señor, hipócritamente, sí, di Señor. Mientras por dentro pensamos una cosa, por fuera presentamos otra careta. Pero al Señor no podemos engañarle. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, di maestro. Verso 41. Aquí viene lo que leímos al inicio. Un acreedor tenía 2 deudores. ¿Cuántos? 2. En esta charla que el Señor está teniendo en la casa del fariseo, uno de los acreedores es la mujer. ¿Sí? Esta mujer, mire lo que dice. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Mire, la mujer representa, escúchese, esto es lo importante de la lección. La mujer representa a un deudor que representa a quienes están eternamente agradecidos con Dios por el perdón de sus pecados. La mujer representa a la gente que es agradecida por haber sido perdonada. Pero el otro deudor representa a Simón, que también representa a los que menospreciaron el perdón de sus pecados y no son agradecidos con Dios. Esos son los 2 deudores. El uno, aquel que es agradecido por haber sido perdonado, y el otro que en poco nada le importa. Sí, me perdonó ya. No es la cantidad lo que interesa aquí, sino la actitud del corazón. Porque el Señor pudo haberte perdonado 500 pecados y al otro 50. No es la cantidad, es la actitud con la que tú eres agradecido por el perdón delante del Señor. Mire, dice al uno 500 denarios. Un denario era el salario de un día de un jornalero. 500 denarios
hablamos por lo menos de casi 2 años, de casi 2 años de trabajo diario que valía este alabastro, este perfume. Pero bueno, el otro debía ¿cuánto? 50. Ambos estaban endeudados y no tenían cómo pagar. ¿Cuántos estaban endeudados? Los dos. ¿Cuántos tienen deudas aquí? Todos. Todos. Sí toca, ¿no? Tú y yo somos deudores del Señor. Todos somos deudores. No podemos pagar lo que Él hizo por nosotros. Con nada podemos pagar lo que Él hizo por nosotros. Versículo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Mire, perdón habla de misericordia de Dios. ¿Para cuál? ¿Para el uno? ¿A quién perdonó? A los dos. Por eso no es la cantidad, sino la actitud del corazón. El perdón es para todo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Pero bendito sea el Señor que manda al Señor Jesucristo para salvar lo que se había perdido. Ahí quiere decir a todo lo que se había perdido. A todo. Y ahí estábamos usted y yo. Mire, versículo 42, vuelvo a leer. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Verso 43. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Simón, en otras palabras, está diciéndole: Señor, mira, Simón, no eres tonto. Sabes lo que dice, sabes lo que es lo que estoy haciendo. Vos sabes lo que acabo de decir de los dos deudores. Tú no eres tonto, tú eres estudiado. Tú sabes, la lógica. O sea, no te hagas. Mire, es elemental. En otras palabras, has juzgado rectamente. Versículo 43, lo que le dice Jesús. Y él le dijo, Jesús le dice: rectamente has juzgado. No eres ningún tonto, Simón. Tú sabes lo que es bueno. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Puedes tener todos los títulos alcanzados, pero si tu corazón no es recto con Dios, de nada te sirve. Simón era fariseo, estudiado, académico, pero no pudo entenderlo. Versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Como quien dice: ¿estás viendo? ¿Estás viendo? Sí, Señor. ¿Estás viendo? ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. 3 cosas que el Señor esperaba. 1, entré en tu casa. Primero, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Verso 45, segunda cosa, no me diste ¿qué? Beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Y tercero, verso 46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. 3 cosas que debió haber hecho Simón. Pero como él no lo hizo, hizo esta mujer. 3 cosas. No me diste agua, elemental, mostrar nuestra educación, nuestra provisión. No me diste beso, no había afecto, no había gratitud, no había reconocimiento hacia el Señor. Y no me ungiste con aceite, no te preocupaste por limpiar mi rostro, no te preocupaste. Miqueas capítulo 6 versículo 8. Ahora, ¿dónde está Miqueas? Vaya al índice. Miqueas capítulo 6 verso 8, por tiempo leo. Oh hombre, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es bueno? ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide el Señor?
lo bueno y lo que Él pide, solamente que hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante su presencia. 3 cosas: hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Acaso esta mujer no hizo estas 3 cosas? Hermano, tremenda lección esta noche. No hiciste nada de eso por mí, Simón, porque para ti no soy nada. Eres un desconsiderado, no agradecido, un desatento conmigo. No sabes quién está delante de ti. ¿Sabe quién está esta noche aquí? Y estamos en el internet o en el celu. Estamos en la plática con el hermano de al lado. ¿No sabes que Él está aquí? Eres un desconsiderado, dice esta noche el Señor. Jesús está delante de nosotros. ¿Y cómo nos comportamos delante de Él? Versículo 47. Por lo cual te digo que son muchos pecados le son perdonados, sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Muchos pecados fueron perdonados. Primera de Timoteo 1, vamos por favor. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 15. Hablando el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, el apóstol le dice, capítulo 1 de Primera de Timoteo 1, verso 12 al 15. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes que blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabe lo que quiere decir? Investigué lo que quiere decir el primero, y el primero quiere decir el peor. Eso quiere decir, yo soy el primero de los pecadores, o sea, el peor de los pecadores. Qué tremendo. Verso 16. Pero por eso fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Por misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, a este vil, el primer pecado, el peor pecador. Mire, toda su clemencia, su misericordia, su favor, para ejemplo, Dios mío. Hermano, ¿para qué nos ha restaurado el Señor? ¿Para qué nos ha perdonado el Señor? Para ser ejemplo. Y en las iglesias, en la congregación, hay gente creyente que no da buen testimonio, no da buen ejemplo, haciendo caer en el nombre del Señor la vergüenza. Reciba la exhortación del Señor, porque primero la recibí yo. A mí me dolió primero, ahora que le duela también a usted. No me quiero quedar solo. En el viaje andamos juntos. No le voy a fallar al Señor por amor y por gratitud. Y no me voy a detener de avanzar para su gloria. Haga el bien, entréguele todo, no migajas, no migajas. Somos ejemplo de su amor, para proclamar su amor. Versículo 47, mucho perdón, Lucas 7:47, mucho es el perdón, mucha gratitud, poca gratitud. Verso 48, y a ella le dijo, ¿a quién le dijo? No le dijo a Simón, ¿verdad? No le dijo a Simón. Simón estaba pasmado viendo todo. A ver, yo soy el de los 50 denarios y ella es la de los 500. Y el Señor le dice a ella, ¿qué le dice?
tus pecados te son perdonados. Entonces, Simón, quédate así, por despreciarme, por no tratarme, por no creer que yo puedo perdonar, por juzgar, por criticar, quédate así, creyéndote que tú eres justo. Solo ella obtuvo el perdón. Solo ella obtuvo el perdón y la misericordia ese día. Versículo 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? O sea, hay más Simones en medio de la mesa que no entendieron la lección, porque estos también estaban. ¿Y ahora este quién es? ¿Y ahora por qué? Versículo 50. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. A ella le perdonó el Señor y le dio a entender a Simón: ahí tú te quedas con tus pecados, con tus 50 denarios. ¿Es poca cosa el perdón de Dios para usted?